Buenas tardes, compañeros. Nosotros somos el último equipo y les vamos a hablar de los pares craneales 11 y 12. Nuestro equipo está conformado por Rueda García Carlos Jan, Cruz Rodríguez David Eduardo y su servidor Solís Aparicio Daniel. Siguiente, por favor. Bueno, para comenzar, el par craneal 11, o también nervio accesorio, también llamado nervio espinal, es un motor conformado por dos raíces, una raíz craneal y una raíz espinal. Estas raíces ambas son motoras. Y siguiente, por favor. Comenzando con los orígenes de este nervio o de estas raíces, lo dividimos en dos, que son los orígenes reales y los orígenes aparentes. Para empezar con orígenes reales tenemos a lo que es el núcleo vulvar, que se va a encontrar en el bulbo raquídeo, justamente en la porción más inferior de lo que es el núcleo ambiguo, el cual está señalado con una flecha color negro. Este núcleo ambiguo se encuentra anterolateral del núcleo del hipogloso, que está señalado con una flecha de color rojo y sirve como referencia. Las fibras que salen de este núcleo ambiguo van a formar o conformar lo que va a ser la raíz craneal, y esta raíz craneal ayuda a inervar los músculos de la faringe. Ahora, hablando del núcleo espinal, este está ubicado en lo que es la médula espinal, en la porción cervical. Ubicado en la parte lateral de lo que son nuestras astas anteriores, y según la bibliografía te maneja los segmentos, puede ser desde C1 a C5, C1 a C4, C1 a C6 o hasta C7, y esto va a depender de la bibliografía. Por eso lo pusimos desde C1 a C7. Las fibras que salen de este núcleo espinal, estas fibras van a formar lo que es la raíz espinal, la cual remarqué de color rojo. Como pueden observar, hay tres fibras que salen, que emergen justamente de este núcleo y forman lo que es la raíz espinal. Esta raíz ayuda a inervar lo que son los músculos esternocleidomastoideo y el músculo trapecio. Ahora, yéndonos a lo que son los orígenes aparentes, tenemos, comenzando con la raíz craneal, estos comienzan de los filetes nerviosos que emergen del surco retroolivar, que están por debajo del nervio vago. Aquí justo, bueno, en esta imagen ahorita lo vamos a apreciar más, pero en esta imagen igual se puede apreciar estos filetes nerviosos que emergen de este surco para el nervio. Y bueno, en la raíz espinal van a emerger del surco lateral posterior de lo que es nuestra médula cervical, y se va a ubicar entre las raíces posterior y anterior de los nervios cervicales y los ligamentos dentados. Siguiente, por favor. Aquí en la imagen de la izquierda, como se puede observar, pues por debajo del nervio vago tenemos lo que es nuestra primera raíz, y del lado derecho, ya una vez ubicada lo que es la raíz craneal, que ahí está remarcada, entre la raíz posterior de C1 y la raíz anterior de C1, podemos ubicar estos filetes que van a conformar a lo que es la raíz espinal. Siguiente, por favor. Bueno, ya hablando más de trayectos y relaciones, y pues de la vía sináptica, lo dividimos en porciones, comenzando por la porción intravertebral. Aquí la raíz espinal asciende en lo que es este canal vertebral. Como pueden observar en la imagen, se observa lo que es el nervio espinal, que se encuentra anterior a la raíz posterior de C1, pasa esa raíz y sigue ascendiendo hasta postrarse pues posterior o lateral a lo que es el nervio vago, que se encuentra pues ya al lado de esta raíz. Aquí llega al cráneo a través de lo que es el foramen magno. Este nervio llega al cráneo gracias a atravesando ese foramen, y se encuentra pues posterior al nervio hipogloso y a la arteria vertebral. Ya ubicado en la fosa cerebelosa, la raíz craneal sale detrás del nervio vago, como ya lo acabo de mencionar, y se encuentra envuelto por aracnoides junto con este nervio vago y el nervio glosofaringeo. Está ubicado, o se encuentra ubicado justamente entre la base de nuestro cráneo y el cerebelo.
Aquí, como se puede observar, este nervio se encuentra posterior a lo que es la raíz posterior de, anterior, perdón, a la raíz posterior de C1, y del lado izquierdo se puede observar por un agujero justamente la raíz anterior de C1, y pues este se encuentra posterior a ella. Y bueno, ya pasando a la parte del foramen yugular, antes de pasar, pues se van a unir ambas raíces. Siguiente, por favor. Antes de pasar por ese foramen, se van a unir lo que son estas raíces, la raíz espinal y la raíz craneal, y van a formar ya directamente lo que es nuestro nervio espinal o el accesorio, como quieran decir. Ahí la raíz espinal asciende perdón. La raíz, una vez que se unen, descienden e inervan directamente lo que es el músculo esternocleidomastoideo y el músculo trapecio. Aquí, en el espacio retroestíleo, se divide en dos ramos terminales. Un ramo interno, que es corto y delgado, que está señalado con un círculo color negro. Este ramo, pues, es corto y pues es de un tamaño pues no considerable. Siguiente, por favor. Y un ramo externo. Este ramo externo es muchísimo más largo y grueso. Aquí el ramo lo pinté con color azul, más o menos el recorrido que lleva ya dirigiéndose al cuello. Este ramo externo se va a dirigir hacia abajo y hacia el lateral y se va a ubicar anterior a lo que es nuestro nervio hipogloso y al tronco simpático. Se va a ubicar medial a la vena yugular interna y parte de los ganglios linfáticos, y va a llegar a la cara profunda del músculo esternocleidomastoideo a nivel de C3, como pueden observar aquí en la imagen. Antes de descender, se presenta una rama, y esta rama justamente es la que va a inervar al músculo esternocleidomastoideo. Bueno, ya ubicándonos más en el cuello, este nervio se dirige hacia abajo y hacia atrás, desciende y se va a encontrar superficial en el triángulo posterior del cuello. Una vez ubicado, aquí en esta zona, se va a aplicar en el músculo elevador de la escápula. Se dice que este músculo es su satélite porque pues justamente se encuentra anclado o aplicado a este músculo, únicamente dividido por una aponeurosis, que es la aponeurosis prevertebral, y esta pues es la única división que tiene entre este músculo y el nervio. Y sigue descendiendo y termina en la cara profunda de lo que es el músculo trapecio, como se puede observar en la imagen. Aquí se presentan ramas. Estas ramas son nervios que dan para el esternocleidomastoideo, nervios que dan para el músculo trapecio y ramas comunicantes. Las ramas que van para el esternocleidomastoideo son ramas que se unen a la rama anterior de C2 y C3, perdón. Una vez que el nervio se une en sus raíces, desciende, y estas ramas de C2 y C3 emergen y pues van directamente se unen e inervan lo que es el músculo esternocleidomastoideo. Igual aplica lo mismo para el músculo trapecio. Siguiente, por favor. Y bueno, ya para terminar, aquí un pequeño resumen de todo. Este nervio accesorio es un componente, es un motor somático y cumple la función de inervar músculos, el músculo esternocleidomastoideo y el músculo trapecio. Conexiones con el encéfalo ubicados en la cara lateral de la médula espinal a nivel de C1, C4 o C5. Ya habíamos dicho que dependiendo de la literatura te lo maneja de C1 a C7, más o menos. Y agujeros asociados a esto, pues como ya sabemos, entra por el agujero magno. Estas raíces entran por el agujero magno y salen por el agujero yugular. Una vez saliendo por este agujero, se unen estas dos raíces y se forma lo que es el nervio accesorio. Los déficits que suelen presentarse por lo regular es la debilidad de los músculos trapecios y esternocleidomastoideos,
el, el nervio, como está ubicado en la parte del cuello, es un nervio que suele presentar múltiples lesiones, y estas lesiones pues justamente generan esta debilidad o directamente la pérdida de la función de este músculo. Siguiente, por favor. Bueno, yo les voy a explicar el par craneal 12. Como generalidades, sabemos que el par craneal 12 solo va a inervar músculos extrínsecos e intrínsecos de la lengua. La lengua está constituida por músculos extrínsecos que actuarán modificando la forma de la lengua. Si se llega a aplanar, se llega a hinchar, se llega a ser un poco más cilíndrica, los músculos intrínsecos forman parte. Los músculos extrínsecos solo actuarán para protuirla, elevarla, retraerla y moverla hacia los costados, para así poder tener una mejor devolución, el mejor habla o en la dicción de las palabras. Ahora, se tiene entendido que la lengua tiene funciones filogenéticas, una vieja y una nueva. Por una función filogenéticamente vieja se quiere definir que está relacionada con la alimentación y la deglución, ya que cualquier mamífero pues se alimenta y tiene deglución y por eso es filogenéticamente vieja. Ahora, cuando hablamos de una función filogenéticamente nueva, hace referencia a movimientos intrincados o movimientos complicados, complejos de la lengua, que pueden servirnos a nosotros en el momento de hablar, en el momento de la dicción o inclusive para eh, jugar un poco, para hacer diferentes formas con la lengua. Ahora, el par craneal 12 tiene una modalidad ESG que nos quiere decir que es aferente somática general. Esto quiere decir que solo nos van a inervar los músculos de la lengua, excluyendo al músculo palatogloso, ya que el músculo palatogloso no está inervado por el par craneal 12. Ahora bien, aquí tenemos una imagen en la que nos representa un corte de la lengua y podemos observar los diferentes tipos de fibras de las que se constituye la lengua. Podemos ver los músculos intrínsecos solamente de esta parte, los músculos intrínsecos de la lengua, que es el músculo vertical lingual, que se puede observar de esta forma. Aquí se puede también observar músculo longitudinal superior, también los músculos transversos linguales, que son estos costados, y los músculos longitudinales inferiores. En esta otra imagen tenemos los músculos extrínsecos de la lengua, como es el palatogloso, el estilogloso, el diogloso, el ginoideo y el geniogloso, que son músculos que nos van a ayudar a mover la lengua en diferentes formas, en diferentes lugares. Ahora, la lengua va a estar irrigada por las arterias linguales y a su vez por una rama que es una rama de la arteria carótida externa. Esta arteria se ramifica en las arterias linguales y sublinguales y arterias linguales dorsales, las cuales van a dar toda la irrigación al vértice de la lengua y a todo el costado posterior de la lengua. También el drenaje venoso va a estar dado por venas linguales dorsales que van a vertir o van a drenar todo el vértice de la lengua y desembocarán en la vena sublingual. En esta imagen podemos ver vena lingual profunda que va a traer todo el drenaje de los músculos intrínsecos. Después tenemos a la vena sublingual que va a traer todo el drenaje de los músculos extrínsecos y todos van a caer en sí en una vena lingual que va a ser drenada por la vena yugular interna. Ahora, para continuar con el par craneal 12 o el nervio hipogloso, tenemos relaciones anatómicas. A la hora de que sale de su origen real y continúa por todo el trayecto hacia la inervación de los músculos, se tienen relaciones anatómicas. La primera es en la cavidad craneal. En la cavidad craneal, nuestro nervio va a estar situado por encima del agujero magno y pasará por detrás de la arteria vertebral. En todo este trayecto craneal va a ir acompañado de un plexo venoso que se unirá al plexo venoso del foramen magno. Ahora, después de la cavidad craneal, pasaremos al espacio retroestileo. En el espacio retroestileo, por todo su camino, se ubicará posterior o inferior al ganglio inferior del vago. Este continuará su camino y se ubicará medialmente a la vena yugular interna. Después, todo ese trayecto será acompañado por el vientre posterior del músculo digástrico. Después del espacio retroestileo tenemos la región carótida superior. Aquí va a constituir un punto importante ya que se forma el triángulo de Fare-Boeuf. El triángulo de Fare-Boeuf
conformado por la vena yugular interna y la vena facial. Como podemos ver en la imagen, las remarcaciones punteadas verdes nos va a dar el triángulo, que va a estar formado por el propio nervio hipogloso o por su trayecto del nervio hipogloso en la región carótida superior, por la vena facial e inferiormente y lateralmente por la vena yugular interna. Después continuaremos a un área submandibular. De aquí, en el triángulo submandibular, se formarán dos triángulos importantes que van a estar constituidos por músculos extrínsecos de la lengua. Aquí, en este trayecto, el nervio va a estar oculto por la glándula submandibular. Después, se formará el primer triángulo de Blicard, que está constituido por el músculo hipogloso y por el vientre posterior del músculo digástrico, que pasarán por encima del músculo estiloideo. En la primera imagen del lado izquierdo tenemos el primer músculo formado del triángulo de Bicard, que va a estar formado por el músculo hipogloso, por el vientre posterior del músculo digástrico y por el músculo estiloideo. Después continuamos con el segundo triángulo formado, que es el triángulo de Pirogov, que está, continúa después del primer triángulo, y este va a estar constituido por el músculo hipogloso, el músculo miloideo y por encima del tendón intermedio del músculo digástrico. Como podemos ver en la imagen, es el segundo triángulo de la derecha y vemos el vientre anterior del músculo hipogloso, que va a formar el triángulo con ayuda del músculo miloideo y por debajo va a estar el tendón del músculo digástrico. Después ya podemos hablar nosotros del origen real. El origen real del músculo del nervio 12 va a estar situado en el profundo del piso del cuarto ventrículo, en la formación del trígono del nervio hipogloso. Este se va a localizar en el tegmento del bulbo raquídeo, entre el núcleo motor dorsal del vago y una línea media imaginaria. En las imágenes podemos ver a nivel del bulbo raquídeo la formación del núcleo del hipogloso en todo el largo y el origen aparente en el surco retroolivar. En la imagen B podemos ver la formación del trígono del hipogloso, que solo se muestra en el lado izquierdo en el piso del cuarto ventrículo. Ahora tenemos el origen aparente. Las raicillas que emergen del núcleo saldrán fuera del bulbo raquídeo a través del surco preolivar, entre la pirámide y la oliva. Estas raicillas no tardan mucho en converger y formar el nervio hipogloso, para salir posteriormente por el foramen hipogloso. Ahora, el trayecto y la vía sináptica, vamos a hacer referencia a que como es un nervio ferente somático general, eso quiere decir que nos hablará de motoneuronas superiores e inferiores. Comenzando con la motoneurona superior, se va a encontrar que estas son, que son a partir de las fibras corticales que llegarán al núcleo. Al llegar al núcleo, estas fibras de corteza del área premotora recibirán fibras de ambos hemisferios de forma bilateral. ¿Qué quiere decir esto? Que se van a tener información de ambos hemisferios, excepto aquí hay una exclusión de las neuronas que impulsan al músculo geniogloso. Estas se proyectan contralateral, que quiere decir que los músculos del lado izquierdo se proyectarán al núcleo derecho y las fibras del lado derecho se proyectarán en el núcleo izquierdo. Esto a través del tracto córtico-vulvar. Después tenemos los axones que ya llegan al núcleo y estos saldrán del núcleo a través del surco preolivar para salir por el foramen hipogloso y se le denominarán a estas motoneuronas inferiores. De aquí todo este trayecto seguirá para inervar ya como tal los músculos extrínsecos e intrínsecos de la lengua. Para comenzar con este trayecto, los axones ya fuera del cráneo penetrarán saldrán fuera del cráneo a través del foramen del hipogloso y el primer espacio en el que se encuentran es el espacio retroestileo. En este espacio se formará un arco nervioso por delante del atlas para continuar posterior su trayecto en dirección hacia el ganglio inferior del vago. Después, el hipogloso
en este trayecto acompaña íntimamente a fibras del nervio C1. Después se separan en una curva que se genera a la altura de la arteria occipital y C1 arroja una rama descendente que, junto con fibras de C2, formarán la raíz superior del asa cervical. Recordemos que el nervio hipogloso en este trayecto, junto con el nervio C1, no están conmutan fibras. Solo quiere decir que en este camino C1 se apoya de hipogloso solo por el apoyo, por la firmeza que se le puede llegar a dar. Después, para cerrar el asa cervical, las fibras del plexo cervical se unen con la raíz superior y así se forma el asa cervical. Bueno, continuando con el trayecto del nervio hipogloso, después de atravesar el espacio retroestileo, sigue su trayecto gracias al vientre posterior del músculo digástrico para llegar al área submandibular y emitir sus ramas. Llegando al área submandibular, recordemos que se forman dos triángulos, que es el triángulo de Blecar y el triángulo de Pinogoff, y después emitirán ramas, dos ramos para músculos extrínsecos y para músculos intrínsecos. Llegar al área submandibular, emiten ramas para el nervio iogloso, tiroideo, genioideideo, geniogloso y estilogloso, que son músculos extrínsecos de la lengua. Después ascenderán estas ramas y emitirá ramas para los músculos longitudinal inferior, transverso vertical, para el músculo longitudinal superior y para el músculo horizontal. Como podemos ver en la imagen, en el lado izquierdo se tiene el camino del nervio hipogloso que se unen las fibras íntimamente con C1, pero a la altura del arterio occipital, el nervio hipogloso se separa de C1 y C1 manda una fibra descendente que se va a formar la raíz superior del asa cervical. El asa cervical va a juntarse con el plexo cervical y va a formar ya propiamente dicho el asa cervical. El nervio hipogloso continuará con su trayecto hacia el área submandibular, donde emitirá ramas para los músculos extrínsecos y los músculos intrínsecos de la lengua. Muy bien, como tal, vamos a empezar con las patologías del nervio número 11 y del nervio número 12. Como tal, encontraremos que este nervio va a tener sus principales características o parálisis en los músculos del trapecio o del esternocleidomastoideo. Siguiente, por favor. Vamos a encontrar dos tipos de parálisis en ese nervio. Vamos a hacer que la parálisis del esternocleidomastoideo y parálisis del trapecio. Como tal, para identificar si tiene un poco de alteraciones en el músculo esternocleidomastoideo, le pediremos al paciente que gire su cabeza del lado derecho y veremos cómo el músculo del lado contrario, que sería el izquierdo, veremos si tiene un poco de hipofunción, acompañada de una alteración al momento de ver la mandíbula que se ve, tiene una ligera desviación. El otro tipo de parálisis que encontraremos en este nervio es una parálisis del trapecio. Principalmente va a estar afectando su función principal, que es ascender y descender los hombros, pero principalmente lo veremos más notorio al momento de hacer una exploración física, que le pediremos al paciente que haga el movimiento de descender los hombros. Aquí encontraremos muy clara que en ese tipo de movimiento hay una gran debilidad. Las afecciones que pueden llevar a este tipo de parálisis son trauma, infecciones como meningitis o encefalitis, tumores, enfermedades autoinmunes, como son la esclerosis múltiple y lesiones por radiación. Siguiente, por favor. Ahora vamos a pasar a los exámenes. ¿Cómo podemos, detectar ese tipo de parálisis si ya vimos que el paciente en el músculo izquierdo, si gira la cabeza del lado derecho, tiene una hipofusión y vemos que la mandíbula se desvía ligeramente? Vamos a encontrar que en el músculo como tal afectado veremos unos relieves, atrofia y una modificación en el contorno del cuello. Y si existe principalmente una caída de hombros. También vamos a tener que, aparte del examen físico, veremos una historia clínica y pruebas de imagen. ¿A qué nos referimos con las pruebas de imagen? Veremos una tomografía computarizada y una resonancia magnética, principalmente en los músculos esternocleidomastoideo y trapecio. Siguiente, por favor. Ahora pasaremos al nervio hipogloso. El nervio hipogloso va a tener también dos tipos de parálisis, una unilateral y otra bilateral.
La principal característica del nervio, de la parálisis unilateral, veremos que la lengua se va en forma de media luna. Vamos a tener que tiene una ligera pérdida de fuerza y problemas al momento de la deglutación y un poco de problemas del habla. Ahora, en la parálisis bilateral encontraremos un poco más severos aquí los problemas de deglutación del habla, pero ahora también va a ser en la masticación. Pero sumándole a todos estos signos o síntomas, veremos que el paciente tiene una lengua atrofiada e inmóvil. Podemos ver que esas patologías pueden causar bueno, la debilidad de los músculos de la lengua y como tal los síntomas son dificultad para mover la lengua, una dificultad para hablar, dificultad para masticar y tragar. Siguiente, por favor. Ahora, vamos a ver las alteraciones, bueno, una exploración. Veremos que si la lengua, bueno, vamos a hacer una inspección de la lengua, una inspección de la movilidad y una inspección del tacto. Observaremos la superficie de la lengua, si tiene una simetría, en caso de tener una atrofia, si tiene pliegues y en caso de tener una exploración de la movilidad, veremos si le pediremos al paciente que mueva su lengua de un lado a otro, que la haga de diferente forma. Un clásico ejemplo es hacer la lengua en taquito, para ver si tiene todos los músculos que estén trabajando conforme a lo que el paciente está haciendo. Otro tipo de signo vamos a encontraremos que la lengua será un poco pálida o muy rojiza. Los trastornos que pueden llevar a este tipo de patologías son un traumatismo, infecciones como meningitis, encefalitis, al igual que el anterior, tumores, enfermedades autoinmunes como son la esclerosis múltiple y lesiones por radiación. Siguiente, por favor. Anteriormente ya les había mencionado que le pediremos al paciente que haga ciertos movimientos con la lengua, si tiene un poco de rigidez en la lengua, la coloración, si veremos que tiene pequeñas pliegues o si más que nada nos enfocaremos más en los músculos, si tiene una pequeña parálisis unilateral o bilateral. Al momento de hacer esos exámenes físicos, también es muy importante ver la historia clínica y, como anteriormente lo habíamos dicho, unas pruebas de resonancia magnética y pruebas de electromiografía. Siguiente, por favor. Y esos serían todos.